Muy bien, gloria a Dios. Entonces, vamos a prepararnos en este momento para poder, eh, digamos, estudiar este tema que es un poquito, hermano, difícil, especialmente de mi lado, ¿no? Porque se puede malinterpretar. Alguien siempre por ahí humanamente puede pensar, claro, como le conviene de repente a los pastores predicar este tema, pero no lo, digamos, no lo llevo por ahí, sino lo llevo porque he notado de que conforme el tiempo pasa, se pierde, digamos, la consideración y el respeto referente a lo que la Biblia dice. Eh, por ejemplo, en estos tiempos, hermano, vemos que muchas cosas que, digamos, en un tiempo eran de valor y que eran importantes, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, ya no lo son. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, por ejemplo, ha cambiado. El matrimonio, por ejemplo, antes era importante, antes era de valor, mas sin embargo ahora no. Ahora ya cualquiera rompe un matrimonio, cualquiera se casa. La familia, por ejemplo. Antes qué importante era mantener la familia junta, tener la familia unida, mas sin embargo ahora no es así. ¿No es cierto? Cada día se ve, por ejemplo, en la familia la desunidad, ¿no es cierto? Entre el matrimonio, entre con los hijos, los padres. Entonces, son cosas que se han perdido, ¿no? Que estos tiempos la sociedad ha quitado, ¿no? Pero, sin embargo, están en la Biblia, son reales, son importantes, pero son cosas que la sociedad en estos tiempos ha aplastado. Y una de las cosas también que la sociedad en estos tiempos peligrosos, se ha hecho, es, amado hermano, el que, digamos, se crea, ¿no es cierto?, de que cualquiera simplemente puede creer y no es importante, ¿no es cierto?, congregar en una iglesia, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, tienen el pensamiento, ¿acaso la iglesia salva? ¿No? ¿Acaso el templo salva? No, Cristo salva. Claro que sí, pero ¿qué hacemos con el mandamiento? Que nos manda reunirnos, que nos dice, por ejemplo, no dejar de congregar, ¿qué hacemos? ¿Rompemos eso? ¿No es cierto? Yo me imagino, por ejemplo, me imagino de repente a una madre, ¿no es cierto?, que le dice a su hijo, por ejemplo, ¿no? Los dos cristianos, y que le dice, hijo, obedéceme, ¿no? Hijo, de repente, hazme caso. Y el hijo diciéndole, pero ¿quién salva? ¿Tú o tú como mi mamá o salva Dios? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué tengo que obedecerte? ¿Quién salva? ¿Acaso yo soy salvo por obedecerte o soy salvo por gracia, por Dios? Y es que no es cuestión de salvación, es cuestión de que es un mandamiento, hay que obedecer a los padres, ¿no es cierto? De la misma forma, hoy en día se atropellan entre los versículos bíblicos y olvidamos lo que dice la Biblia. De tal manera, hermano, de que se ha levantado en estos tiempos una generación de cristianos que no tienen iglesia, que no tienen pastores, y lo peor de todo es, mis queridos hermanos, que gritan a los cuatro vientos que están bien. Pero entonces, ¿qué hacemos con lo que dice la Biblia? ¿Qué hacemos con lo que dice la palabra de Dios? Yo comprendo de que el mundo, ¿no es cierto? Hable, por ejemplo, de que no necesita, de que no importa, de que ellos no siguen a un hombre. Yo entiendo que el mundo hable así, ¿no es cierto? Porque el mundo no conoce a Dios, el mundo no lee la Biblia, el mundo no tiene a Dios. Pero gente que lee la Biblia, gente que conoce la palabra, ¿no es cierto? De verdad que a mí me hace saber de que estamos cada día creciendo en la maldad, como dice la palabra de Dios. Estamos llegando a tiempos donde la maldad ha aumentado mucho y ya hoy en día cada uno quiere vivir a su manera, ¿no? Y a ese tiempo estamos llegando. Entonces, vamos a ver, por favor, aquí, vamos a ver algunos versículos y estamos aquí en Ovejas sin Pastor. Le invito a abrir su Biblia, por favor. Entonces, el tema de hoy, mis queridos hermanos, ovejas sin pastor, ¿no? Ese es el tema de hoy, ovejas sin pastor. A mí me causa mucha extrañeza, hermano, porque digamos que toda oveja, ¿no es cierto?, necesita un pastor, tiene un pastor. Y todo pastor es pastor porque tiene ovejas. Entonces, de verdad que a mí
Y lógicamente está en la Biblia, es algo que está en la palabra de Dios. Entonces esta nueva generación de creyentes que gritan que no, que están bien, que no tienen congregación, no se sujetan a ningún pastor y gritan que están bien porque dicen que oran en sus casas, porque de una u otra forma ponen de repente una publicación, Dios te ama en el Facebook, o de repente si alguien les habla algo, ellos dicen, no, yo creo en Dios. De verdad que a mí me extraña bastante, hermano, y definitivamente estamos dejando los senderos bíblicos, ¿no? Y mire, vamos a ver para allá, por favor. Vamos a ver quién es una oveja y cómo la Biblia habla que toda oveja es llevada por un pastor. Muy bien, vamos a ver un texto a modo de introducción, un texto en el Antiguo Testamento y luego nos vamos a ir a un texto en el Nuevo Testamento. Y luego vamos a irnos ya a estudiar, digamos, algunos versículos que hoy quiero compartirles. Amén, mis hermanos. Comenzamos. Salmos 23:1. Vamos para allá, por favor. Salmos 23:1. Gloria a Dios. Salmos 23:1 dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A ver, hermanos, siempre he oído a gente citar este versículo para decir, pero ¿por qué me enfermo? Si la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿por qué me falta economía? Me falta dinero, me falta plata, ¿no? Si la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿No es cierto? Pero ¿por qué a veces tengo limitaciones? ¿No? Y mire el inconverso, ¿no? Si la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Pero aquí, lógicamente, lo único que ven la mayoría es nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Pero la pregunta es, ¿Jehová es tu pastor? Porque si Jehová es tu pastor, atento por acá, entonces tú eres una oveja. Y si tú eres una oveja, atento por acá, Jehová en toda la Biblia habla que Él ha dejado en cada redil, en cada lugar donde hay ovejas, Él ha puesto pastores. Entonces, si tú eres alguien, por ejemplo, que ni tiene redil, que ni tampoco das cuenta, ni rindes cuenta, ni tampoco te dejas pastorear, entonces esta palabra no es para ti. Alguien de repente podrá decir, no, 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 pero ahí la Biblia dice, Jehová es mi pastor. Sí, pero yo te voy a enseñar el día de hoy que si Jehová es tu pastor Jehová, según la Biblia y los versículos que voy a darte, ha puesto pastores. Entonces, ¿cómo es? Jehová es mi pastor, excepto en esa parte donde él dice que ha puesto pastores. Ahí no es mi pastor, ahí sí yo hago lo que yo quiero. ¿Así es? Entonces, todos miramos, por ejemplo, esta palabrita, nada me faltará, nada me faltará. Pero la pregunta es, porque Jehová es pastor indudablemente, ¿eres oveja? Porque toda oveja, según Jehová pastor, ha sido delegada a un redil y a un pastor. Hermano, escúchame bien. Salgamos, por favor, y vamos a el texto, mientras que quiero explicar algo con mis hermanos. Vamos a Juan 10:16. Esta palabra, lo que yo busco con estos versículos, mis queridos hermanos, es, digamos, que ustedes comprendan, ¿no? Y que esta palabra quede, de que esa generación de cristianos que en estos tiempos son gente que ni tiene iglesias, ni tiene pastor, pero se hacen llamar cristianos, eso que está ahí, hermano, no es de Dios. Eso que está ahí no está en la Biblia. O sea, mire, eso es como que yo le diga a usted, eso es como que yo le diga a usted, dime papá, ¿no es cierto? Y usted me va a decir, a ver, para hacerlo más directo, eso es como que yo le diga a usted, salúdame por el Día del Padre, ¿no? Porque yo soy padre. Y usted me diga, ¿ah, sí? Oye, hermano, ¿y tu hijo quiero conocerlo? Y yo le responda, no, no tengo hijos. Pero si no tienes hijos, ¿por qué quieres que te salude como por el Día del Padre? No, es que esa es mi fe. Esa es mi fe, pero salúdame por el Día del Padre, porque eso es lo que yo te pido. Pero no tienes hijos. O sea, para poder saludarte por el Día del Padre o por el Día de la Madre, es porque tienes hijos. Si no, no, o sea, no se puede. De la misma forma, atento por acá, por favor.
Si eres oveja, es porque estás bajo un pastor. ¿Me estás entendiendo? Si eres oveja. Si alguien dice, no, pero Dios es mi pastor. Bueno, yo te voy a enseñar que el Dios pastor, en toda la Biblia, Él pone sujetados a vuestros pastores, y he puesto pastores para que den cuenta por ustedes. Y esos pastores, dice la Biblia, velan por vuestras almas, acordaos de vuestros pastores. O sea, en toda la Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos? Es como que, por ejemplo, ¿no? Decimos, Dios es mi pastor. Ah, qué bueno. Pero Dios pastor dice de que te sujetes a pastores. No, ahí no es mi pastor, entonces Dios. Ahí sí no me sujeto a lo que Él dice. Entonces, ¿cómo es? ¿Jehová es mi pastor o no es mi pastor? Ahora, mira por acá. Vámonos al Nuevo Testamento. También, dijo Jesucristo, también tengo otras ovejas. Porque aquí el Señor estaba hablando de las ovejas de Israel, el cual Él vino a buscar como pastor. Pero luego el Señor dice, también tengo otras, quiero que note por favor, ovejas que no son de este redil. Pregunta, toda oveja, según el Señor Jesucristo, según la Biblia, toda oveja, ¿dónde debe de estar? En un redil. O sea, ese asunto de, no, mi iglesia es el cielo, eso no es bíblico por ningún lado donde lo mires, hermano. Y todavía llamarnos cristianos así e irnos en contra de la palabra, ¿no? O sea, ¿por qué quiero predicar esto, hermano? Porque hoy en día, amado hermano, está de moda que cristianos por acá, ambulantes, pero no tienen un lugar donde los conozcan, un lugar donde se congreguen, no tienen un pastor que los discipline, que les enseñe, que los mentoree, no, pero ellos dicen, no, Dios es mi pastor. Bueno, el Dios pastor dejó escrito en la Biblia que toda oveja debe tener un redil. Y dice, aquellas también debo traer al redil, oirán mi voz, atentos, y habrá un rebaño. O sea, redil se llama rebaño porque hay ovejas. Habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, Jehová pastor, Jesucristo pastor, está diciendo que Él va a poner pastores, que Él va a poner rebaños, que Él va a traer ovejas. ¿Eres oveja? Yo te pregunto, ¿cuál es tu rebaño? ¿Cuál es tu rebaño? ¿Eres oveja? Entonces, ¿dónde está tu redil? Entonces, ¿eres oveja? Entonces, ¿dónde está tu redil? ¿No es cierto? Otra, ¿eres oveja? Entonces, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Hermano, tanto de los pastores como de las ovejas, Jehová es nuestro pastor. Pero eso no quita el orden de lo que la Escritura dice. Entonces, estamos viendo aquí nuevamente, atento por acá, estamos viendo aquí nuevamente. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cristo dice, tengo otras ovejas que debo traerlas a un redil. Ese redil se le conoce también como un rebaño. Pero en esas ovejas, si son ovejas, estarán en un rebaño. Y todo rebaño será llevado por un pastor que Dios pone. Así que, hermano, ir en contra de esto es ir en contra de la palabra, es que cada uno haga lo que piense, es que cada uno haga lo que quiera. Entonces estaríamos igual que los de afuera. Los de afuera dicen, no, yo también creo en Dios, ¿ah? No, yo también, ¿ah? Pero los de afuera no obedecen la palabra. Los de afuera no tienen interés de sujetarse a nadie porque no quieren que nadie les diga qué hacer según la Biblia. Ahora se ha levantado una nueva generación de cristianos, ¿no es cierto? Que usted los ve hasta inclusive, hermano, que les gusta predicar. Les gusta de repente tener un aire libre en una esquina. Qué lindo tu sacrificio que haces, qué precioso. Pero la obediencia, no sacrificios, la obediencia a la palabra es que si tú eres oveja, tú debes tener un redil, ¿no es cierto? Debes tener un rebaño y todo rebaño, según Dios, el cual es nuestro pastor, todo rebaño tiene un pastor. Salgamos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, esta es mi introducción que yo hoy, digamos, si tienes buen ojo, vas a notar de que tiene otro color. Ahora sí, entremos a la palabra
directamente. ¿No, hermanos? Vamos a entrar directamente a la palabra. Ahora, hay mucha gente que a veces dice, no, yo no tengo pastor, porque yo tuve una mala experiencia cuando hace tiempo un pastor de repente me gritó. O yo tuve una mala experiencia porque un pastor de repente, no sé, una mala experiencia tuve, ¿no? Y en base a esa mala experiencia, ahora yo enseño que nuestro pastor es solamente Dios. Ahora yo enseño de que no, maldito el hombre que confía en el hombre, porque los hombres pueden caer. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿no es cierto? Yo te hago una pregunta. Si de repente vas a un trabajo, ¿ya? Vas a un trabajo y de repente, pasado el tiempo, te despiden, ¿no? Como a todos les pasa, o tienes que cambiarte de trabajo porque pasa un problema, ¿vas a dejar de trabajar por la experiencia de un mal trabajo? En la vida, pues hermano, en la vida, ¿no es cierto? Porque vas a una tienda y no y te dicen que no hay lo que tú quieres, ¿vas a decir que mala experiencia, nunca más vuelvo a ir a una tienda? No, pues hermano, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que, por ejemplo, dicen, ¿no es cierto? No, pero maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, espero que si algún día necesitas ser operado, no vayas a un médico, un doctor. Porque al ir a un médico, un doctor, estás confiando que él te abra y que te haga una operación. Y al confiar, maldito el hombre que confía en el hombre. Espero que no subas a un taxi, porque al subir a un taxi estás confiando que esa persona te va a llevar bien a un lugar. Pero esa confianza, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, no se refiere a eso. Se refiere a maldito el hombre que confía en el hombre, confiando que ese hombre lo salve. No, hermano, pero ningún hombre salva. Los pastores no te salvan. Los pastores son puestos por Dios para edificarte, para que si en algo estás mal, puedan ellos aconsejarte, para que si necesitas un consejo, puedan ellos de repente ayudarte, para que ellos oren por ti, para que tengamos el orden, porque Dios es un Dios de orden. No es, hermano, que ya yo creo en Dios y ya no congrego en ningún lugar, en mi casa veo una película o veo un videíto, ¿no es cierto? Y de vez en cuando oro, pero lo importante es que yo creo en Dios. Eso no existe en la Biblia, hermano. Como ya lo hemos visto, Cristo dijo, todo aquel que vendrá, ¿no es cierto? Y será, porque tengo ovejas en otro lugar, todo aquel que crea como oveja, lo pondré en un redil, en un rebaño. Y en ese rebaño pondré un pastor, dijo el Señor. Palabra de Dios, ¿no es cierto? Muy bien, ¿por qué muchos a veces le huyen, hermano, a no sujetarse y no, digamos, como oveja, tener un pastor? Mira lo que dice la Biblia, Jueces 21-25. Vamos a empezar de menos a más. Vamos para allá. Jueces capítulo 21, verso 25. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Israel, por ejemplo, era en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, ¿no? Ahora es la iglesia, pero Israel era el pueblo de Dios, su rebaño, su pueblo. Y él, en el tiempo de los jueces, levantaba, ¿no es cierto?, jueces, levantaba libertadores, a los cuales, amados hermanos, digamos, el pueblo de Dios, el rebaño, ¿no es cierto?, digamos, juntos con aquel juez, servían a Dios en el orden que Dios quiere. Pero, ¿qué pasaba? Nota, dice, en aquellos días no había rey. ¿Qué pasaba cuando no había una autoridad? ¿Qué pasaba cuando de repente no había un rey, una autoridad en los tiempos del pueblo de Dios? Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y al no haber una autoridad a quien rendir cuenta, al no haber una autoridad, el cual yo, ¿no es cierto?, huya o no quiera sobre mí, dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué tremendo, sí, por favor. Entonces, eso que está ahí es un problema en el corazón del hombre, ¿no es cierto? El no querer rendir cuentas a nadie. El no querer que nadie me dé una jaladita de repente de oreja. El no querer que nadie me aconseje. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuánta gente piensa así? Pero cuando ya lo pierde todo, corren a un pastor para que el pastor le traiga a la mujer, para que el pastor le ayude a recuperar el matrimonio. ¿No es cierto? Para que el pastor lo ayude en su familia.
pero siempre esperan lo malo para recién buscar a Dios. Pero mira, dice la Biblia que en aquellos tiempos en el pueblo no había rey y cuando no había una autoridad, cada uno hacía lo que le parecía, dice, ¿no? Entonces, claro, imagínate, por ejemplo, una mujer, ¿no es cierto? Al no tener pastor, al no tener un lugar donde congregar, esa mujer puede ser una mala esposa. Esa mujer de repente puede gritonearlo a su marido. Esa mujer de repente puede ser una desobediente. Esa mujer de repente puede ser una mujer peleonera, hasta, no sé, con malas actitudes, ¿no? Pero como no tiene un pastor, entonces ella igualito, para ella está bien y siempre estará bien para ella. Ella agarra su Biblia y se va a predicar por ahí con otro grupo de mujeres. Claro, qué fácil, de esa manera, ¿no? Una oveja sin pastor. ¿No es cierto? O sea, nadie le puede aconsejar, nadie le puede disciplinar, nadie le puede decir nada. Les gusta estar sin cabeza. ¿Por qué? Para que nadie les diga nada. Imaginemos a un hombre de repente que no congrega, un hombre de repente que es machista, un hombre de repente que grita a la mujer, un hombre de repente, hermano, que se afana de repente en el trabajo, un hombre que, no sé, que se ha enfriado, ¿no es cierto? Lógicamente le conviene no tener una cabeza, porque la cabeza le va a decir, ¿por qué te afanas? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu conocimiento? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios es primero. Pero ¿qué pasa? Trata bien a tu mujer. La Biblia dice que quien trata mal a su mujer es como aquel que golpea su propio cuerpo. Recuerda, ya no son dos, son uno. Entonces, lamentablemente, hermano, estamos viviendo en tiempos donde mucha gente tiene ese pensamiento, no quiere rendir cuenta, ¿no? No quiere rendir cuenta. Es más fácil, por ejemplo, lamentablemente eso se ve ahora, es más fácil, como estamos en tiempos de tecnología, ya en mis ratos libres me veo por ahí una prédica por internet. Luego agarro y veo una película cristiana. Está bien, ¿no es cierto? Pero mirar una prédica por internet, eso no te pastorea. ¿No es cierto? Una cosa es que como creyente tú quieras ver una película por internet, pero otra cosa es que tengas pastor. Esa es otra cosa, que tengas pastor, ¿no? Que tengas redil, que camines en el orden de Dios. Una cosa es que de repente, ¿no es cierto? Quieras de repente, no, pero yo oro en mi casa. ¿No es cierto? Y todas las cositas que de repente están bien que las hagas, pero eso no atropella la verdad bíblica, que si eres oveja, toda oveja tiene un pastor. Mira, hermano, no solamente en la Biblia, también en el mundo físico. En el mundo físico, hermano, pregúntale a cualquier persona de provincia que ha criado animales. La oveja, googléalo inclusive. La oveja es el único animal, hermano, de todos los animales. La oveja es el único animal que necesita a un pastor que lo dirija. Qué impresionante, hermano. Todos los demás animales, hermano, pueden, digamos, andar a sus anchas en un libertinaje total. Pero la oveja necesita ser guiada por un pastor, ¿no es cierto? La oveja, por ejemplo, no tiene colmillos como los otros animales. Necesita un pastor que la pueda defender. La oveja no tiene garras para poder de repente atacar. Necesita un pastor que la pueda guiar, que la pueda alimentar. La oveja, por ejemplo, mi querido hermano, cuentan, por ejemplo, hay un libro muy precioso que te recomiendo, lo puedes descargar en el Google, se llama La crianza, ¿no? La crianza de una oveja. Y ese libro te enseña, por ejemplo, que los que crían ovejas, ¿no es cierto? Cuentan que las ovejas le salen como garrapatitas, cuando a veces ellas como que se pierden, ¿no es cierto? Y no tienen un pastor que las cuide, le salen garrapatitas que se le pueden meter al oído o se les mete en el ojo. Mira, cuando se les mete en el ojo, dice que esas garrapatitas crían parásitos y hacen que las ovejas tengan dificultad para ver, ¿no es cierto? Hasta que viene el pastor, ¿no es cierto? Y le limpia con colirio los ojos.
Entonces, ¿cuántos hay que no tienen redil, no tienen pastor, viven a su manera, tratan a Dios a su manera, lo aman a su manera, pero ellos dicen que están bien? ¿No es cierto? No rinden cuenta a nadie, creen tener autoridad cuando no están bajo autoridad, y ese es un principio bíblico. No se puede tener autoridad si yo no estoy bajo autoridad. Eso lo dijo el centurión. Yo soy hombre bajo autoridad, por eso tengo autoridad también. Entonces, ¿cuántos creyentes hay que no están andando según la palabra de Dios, pero tú los ves predicando en una esquina, tú los ves, hermano, a ellos diciendo, no, pero yo creo, yo creo en Dios, pero ¿cómo puede por un lado creer en Dios y al mismo tiempo desobedecer la palabra de Dios? Entonces, hermano, a mí eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho, mi querido hermano, porque es mi anhelo que todo creyente, hermano, seamos sinceros con Dios. ¿Cómo es? ¿Soy oveja o no soy oveja? Le decía, esa garrapatita se mete en el ojo. Ahora, y el pastor viene y cuando le encuentra con colirio, le limpia el ojo y ya puede ver, y está contenta la ovejita, ¿no? Porque ella no puede, pues, echarse por sí misma, ¿no? Y a veces esa garrapata se le mete al oído. Cuando se mete al oído es peor. ¿Sabes por qué? Porque se mete al oído, aparentemente llega hasta el cerebro, no sé cómo lo explica en aquel libro, pero al meterse al oído, eso hace que muchas ovejas se vuelvan locas. De tal manera que hasta comienzan como a patear y a caminar y a tropezarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos hay que al no tener pastor escuchan una prédica por internet, escuchan una prédica por la radio, se confunden, dicen nada existe, entonces me engañaron, entonces por allá, escuchan una prédica por el televisor y dice, y chapa lo que le conviene del televisor, chapa lo que le conviene del internet, chapa lo que le conviene de la radio, porque no tienen pastor. Porque no tienen una casa, no tienen un redil, no tienen pastor, pero se llaman ovejas. Entonces, ¿cómo es eso, hermanos? Porque según la Biblia, toda oveja tiene un pastor. No, pero mi pastor es Jehová. Jehová, en su palabra, el pastor Jehová, el pastor Jesús dice, yo pondré rebaños donde hay a toda oveja, a todo aquel que cree como oveja, pondré rebaños y en cada rebaño pondré pastores. ¿Cómo es? ¿Cómo es entonces? Porque si Jehová es tu pastor, obedecerás como oveja lo que Jehová tu pastor enseña en su palabra. Aleluya, Padre Santo, ¿qué está pasando? Muy bien. Entonces, vamos a Primera de Reyes 22:17. Vamos para allá, mis queridos hermanos, por favor. Qué fácil, ¿no? Imagínate, en estos tiempos. Yo soy cristiano porque en mi casa veo películas cristianas. Claro. Claro, no congregas, no te sujetas a nadie, y nadie te dice nada, ¿no? Y claro, estás a tu manera, ¿no? Como un cabrito, lógica, pero tú crees que eres cristiano, no porque lo diga la Biblia, sino porque tú crees que porque ves películas cristianas, ya, eres una oveja. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Y mis ovejas, ¿no es cierto? Se les conocen. No porque tienen un redil o porque son guiadas por un pastor. No. Se les conocen porque siempre ven películas cristianas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pues hermano, yo también veo películas cristianas. No, hermano, ¿no es cierto? Y cada uno, hermano, repito, chapa del internet, chapa del Google, chapa del YouTube. Y al final, hermano, ¿no es cierto? Comen de todo, ¿no? Y esos parásitos se meten al oído, se meten al ojo y gloria a Dios. Y luego se ven grandes apostasías, ¿no? Gente que dice, no, pero yo soy cristiano, pero de repente le pasó un problema y hasta reniega de Dios, apostata de Dios, maldice a Dios. ¿Cómo no va a pasar eso si no tienen pastor? ¿No es cierto? Aleluya, Padre Santo, gloria a Dios. Perdóneme, hermano, sino que es un tema que de verdad, hermano, yo noto que hoy se ha perdido el respeto a esto. O sea, se ha perdido. Es como ahora, en estos tiempos, los hijos le han perdido el respeto a los padres. ¿Ha notado? Los hijos ahora gritan a los padres, los hijos mandan a los padres, los hijos, hermano, son malcriados con los padres. Pero eso no dice la Biblia, eso no es así, hermano. ¿No es cierto? Y de repente el hijo, y todavía se defienden. No, pero ¿quién salva? ¿Cristo o mi papá, mi mamá? Bueno, quien salva es Cristo. Yape, con tal que cree en Cristo. Estaré desobedeciendo, pero Cristo salva. No, es que no es así. No es que yo obedezco a mi padre y a mi madre porque mi padre me salve. No,
Yo obedezco a mi padre, a mi madre, porque dice la palabra de Dios. Entonces, no es de que vamos al templo porque el templo salva. No es de que yo como oveja tengo mi pastor, ¿no es cierto? Porque mi pastor me salve. No, es porque lo dice la palabra. Quien salva es Cristo. Oh, Padre Santo, aleluya, gloria a Dios. Espero que el Señor nos dé espíritu de sabiduría, entendimiento, hermano, porque es tremendo esto que está pasando. Miren lo que dice acá, Primera de Reyes 22:17, dice, entonces, él dijo, ¿no? Yo vi, el profeta dijo, atento, un profeta dijo, yo vi a todo Israel esparcido. ¿Qué significa esparcido? Cada uno por su lado. Atento por acá. Yo vi al pueblo de Dios, yo vi a Israel esparcido, cada uno por su lado, cada uno por allá. No los vi reunidos en un redil bajo un pastor. No, esparcido, cada uno por su lado, trabajando, estudiando, mirando películas, mirando el YouTube, mirando TikToks, cada uno por su lado. Ya mira, entonces dijo el profeta, yo vi a Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Según la Biblia, ¿cómo es una oveja que no tiene pastor? Es alguien que vive esparcido. ¿Está entendiendo? Es alguien que vive a su manera, ¿no? ¿Y por qué vive a su manera? Porque es como una oveja que no tiene pastor. Porque una oveja que tiene pastor es diferente, no está esparcido. No es de que hoy me toca YouTube, mañana me veo una película cristiana, pasado mañana por el Google pongo a ver gracia, a ver qué me sale de la gracia de Dios. Luego voy a dormir porque también Diosito ha inventado que duerma también. Luego ya pues luego creo solamente, creo, hasta que veo otra peliculita. O sea, gente que se llama cristiana pero vive a su manera, sin redil, sin rebaño, sin pastor. ¿No es cierto? Esparcido. ¿Cómo vive alguien esparcido? Como oveja que no tiene pastor. Atento por acá. Y Jehová dijo, ahora ya no el profeta, sino Jehová habló. Atento. Y Jehová dijo, estos, ¿quiénes son estos? Los que estaban esparcidos. ¿Quiénes son los que estaban esparcidos? Los que son como ovejas que no tienen pastor. Quiero que note, porque mientras que hay gente que dice, no, yo no tengo rebaño, yo no tendré pastor, pero yo estoy bien. Pero la Biblia, ¿cómo le llama? A los que están cada uno por su lado, no tienen rebaño, no tienen pastor. ¿Cómo los llama? A ellos les llaman esparcidos, ¿no es cierto? Como ovejas que no tienen pastor. Dice, y Jehová dijo, estos no tienen Señor, no tienen autoridad. Y uno de los grandes problemas, estos no tienen Señor, no están bajo autoridad. Uno de los grandes problemas de todo aquel que para de iglesia en iglesia, ¿no es cierto? Porque para él piensa que eso es normal. O uno de los grandes problemas de todo aquel que piensa de que no importa, ¿no es cierto? Si no tengo un rebaño, si no tengo pastor, da igualito, con tal de que vea mi película en mi casa cristiana, con tal de que de vez en cuando ponga en el Facebook, Diosito es lo máximo, y con eso ya me siento que soy cristiano, ¿no? Porque como que si la Biblia dijera, ¿no? De vez en cuando ponme en el Facebook demostrando que eres cristiano, ¿no? Como si la Biblia dijera eso, ¿no? Y no va por ahí. El profeta dijo, sacrificios no quiero, obediencia quiero, dijo el Señor. Obediencia, no sacrificios. Entonces, hermano, el profeta aquí en el versículo habló de ovejas sin pastor a gente que caminaba esparcida. Y el Señor habló diciendo, estos no tienen Señor. La mayoría de personas que no les gusta permanecer en un redil, en un rebaño,
que les cuesta sujetarse a un pastor, que les cuesta rendir cuentas, que les cuesta, amado hermano, ser pastoreados, que les cuesta, mi querido hermano, el tener un pastor, son personas que tienen problemas, ¿no es cierto?, con autoridad. Tienen problemas de autoridad. Y entonces ahí volvemos al principio. Entonces la promesa es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ese nada te faltará es si eres oveja. Pero la oveja tiene redil, la oveja tiene pastor. Entonces, si tú eres una oveja, esta promesa es para ti. Jehová es mi pastor, porque yo soy una oveja. Y por cuanto soy una oveja, nada me faltará. Qué impresionante, mi querido hermano. Yo he escuchado gente con pensamientos de, no, a mí yo con Dios solamente, yo con Dios. Pero eso no está en la Biblia, hermano. Eso no dice la Biblia, ¿es cierto? Eso que está ahí me hace recordar a mí cuando Coré con su séquito, dice que fueron a Moisés y Aarón y le dijeron: solamente por ti habla Dios, que solamente tú eres la persona que puedes dirigirnos, ¿no? Que te has levantado sobre nosotros imperiosamente, ¿no es cierto? ¿Acaso nosotros también no somos santos? Y dice la Biblia: y Jehová lo oyó, ¿no es cierto? Y el ardor de su ira se derramó sobre el campamento. Entonces, hermano, claro que todos somos pueblo de Dios, claro que todos somos creyentes, hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice: toda oveja tendrá un rebaño y todo rebaño Dios pondrá un pastor. Entonces, cuando tenemos problemas de carácter, problemas de soberbia, problemas de no querer rendir cuenta a nadie, que a mí nadie me diga nada, no, yo trabajo, no, si yo congrego me van a decir que por qué solamente congrego los domingos, no, me van a estar hincando, luego de eso yo quiero ser así, se van a meter en mi vida, me van a llamar a la consejería y yo no quiero eso, yo quiero vivir a mi manera, y si de repente yo a mi mujer la grito, hasta la pateo, ese es mi asunto, es mi matrimonio, o si de repente yo a mi esposo lo grito, lo bailo como trompo, ese es mi asunto, ¿no es cierto? Y si de repente a mí no me gusta ir porque luego yo quiero ver una peliculita, yo quiero hacer las cosas a mi vida y yo creo que con solamente creer en Dios basta. Bueno, hay gente que es así, ¿no es cierto? No le gusta estar bajo autoridad, no le gusta que les digan: eso no dice la Biblia, no les gusta que le digan: eso no es correcto, eso no está bien, cambie esa actitud, eso no le agrada a Dios. Pero eso es una oveja tiene un pastor. Ay, mis hermanos. Muy bien, vamos a Mateo 9, 35, 36. Mateo 9, versos 35 y 36. Y aquí yo les voy a compartir el versículo que Dios usó cuando me llamó al pastorado, ¿no? Con estos versículos del 35 al, vamos a subir, hija, por favor, del 35 al 38, leyendo esos versículos, volvamos al 35, leyendo esos versículos en la sala de mi casa, el Señor me llenó de su espíritu, me hizo caer en llanto y comenzó a gritarme en el oído: te estoy llamando a predicar mi palabra, te estoy llamando para que pastorees mis ovejas, te estoy llamando para que me sirvas, te estoy llamando. Y hermano, fue inaguantable, como decía el profeta, ¿no? Traté de sufrirlo, pero fue más fuerte que yo. Muy bien, mire lo que dice hablando de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Vamos al 36. Miren, imagínense, Jesucristo estaba, dice, predicando por las calles. Según la Biblia, él vino, dice, por las ovejas perdidas de Israel, que estaban dispersas. Atento. Imagínate que un judío en aquel tiempo haya dicho, atento, imagínate que un judío, ¿no es cierto?, haya dicho: yo sé que el Hijo de Dios, yo sé que el Señor Jesucristo está afuera predicando, pero yo no voy a ir porque basta que yo crea en Dios, basta que yo vea mi película cristiana en mi casa, basta que yo hoy día voy a soltar una publicación en el Facebook que Diosito es lo máximo, basta que yo haga estas cosas, con eso me salvo, con eso soy cristiano. ¿Qué así es? Porque si es así,
mejor, ¿para qué vino Jesús a predicar? Si cada uno va a hacer lo que quiere, lo que le pareciere. Pero no. Había gente que por más que el Señor caminaba buscando reunir un pueblo, un redil, un rebaño, sus ovejas, había gente que no es cierto, que no le importó, ¿no? El problema es de que hay gente así en estos tiempos, pero ellos te prometen de que están bien y de que, de que está correcto, pero no es correcto según la Biblia. 36 dice, al ver Jesús las multitudes, quiero que me sigas por favor con esto, al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo Jesús compasión de ellas? Mira, porque estaban desamparadas. La palabra desamparada aquí significa estaban huérfanos. ¿Quién es un huérfano? Es alguien que no tiene casa ni tampoco tiene, padres. ¿No es cierto? Ese es un huérfano. Llevándolo al sentido espiritual, la gente no tenía redil y tampoco tenían pastores que les prediquen la palabra. Entonces el Señor los vio desamparados y tuvo compasión de ellos. Entonces, yo no comprendo. Según la Biblia, el Señor los vio a ellos como que pobrecitos. Así no es. Yo he venido para juntarlos, para que formemos un redil. Pero los de ahora dicen que así no es. De que están bien. ¿Cómo es? ¿A quién le creemos, hermano? Mira, dice, tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas y dispersas. ¿Se acuerda de esta palabra? ¿Se acuerda de esa palabra? Que dice que la gente estaba dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se acuerda? Y Jehová dijo en Primera de Reyes, estos no tienen Señor. O sea, estos no tienen una autoridad, no tienen una cobertura, no tienen quien los cubra, ¿no es cierto? Espiritualmente, quien les enseñe, quien los mentoree, no tienen, ¿no? Estos están dispersos de aquí para allá, ¿no? Muy bien, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Te hago una pregunta. Aquí el Señor habla de ovejas que no tienen pastor. Pregunta, ¿lo dice como una enseñanza que está buenaza, como que sigue el ejemplo, como que esa es la voluntad de Dios? ¿O lo dice como que el Señor de verdad sintió pena cómo viven esas personas, sintió compasión porque están dispersos, desamparados, huérfanos espirituales, no tienen casa, no tienen autoridad, ¿no? Son como aquellos hijos que se crían solos en la calle, ¿no? Y esa no es la voluntad de Dios. Hermano, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Ah, Padre Santo, ¿qué está pasando? Vamos, por favor, a Efesios 4:11. Vamos para allá, mis hermanos. Efesios 4:11 y verso 12. Entonces, hermano, por donde es la iglesia, por donde nosotros tenemos la central, a veces un hermano me comenta y me dice, un hermanito se puso a predicar en una esquina. Una hermanita se puso a gritar en una esquina. Que bueno, lo que hace es correcto. Pero luego el líder me dice, yo me acerqué y le pregunté, hermanito, qué bueno, ¿de qué iglesia eres? Y el hermanito, la hermanita me responde, me cuenta el líder, ¿no? Me responde, no, mi iglesia no es de la tierra. Mi iglesia es el cielo. Entonces, Jesús se equivocó. Jesús se equivocó, porque Jesús dijo, yo he venido a juntar las ovejas y las ovejas que crean, voy a poner rebaños, voy a poner redil y ahí voy a poner pastores. Se equivocó el Señor, ¿no? Se equivocó. Entonces, y luego el líder le pregunta, ya, ¿y quién es tu pastor, no? ¿Quién es tu pastor? No, mi pastor no es un hombre, mi pastor es Jehová de los ejércitos, aleluya, ¿no es cierto? Entonces se equivocó el Señor también. Se equivocó cuando dice la Biblia en Efesios 4:11, y el mismo Jesús constituyó. Esta palabra constituyó es una palabra legal, ¿no? Que tiene que ver con la constitución, con algo legal. No es una improvisación, no es, hermano, algo ambulante. El mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, ya hemos visto todo esto, profetas, evangelistas, a otros pastores. Se equivocó el Señor. Hay que decirle que rompa el Señor, Hay que decirle, Señor, te equivocaste, porque tú eres el pastor. Pero la Biblia dice, no.
Jehová es pastor, Cristo es pastor, pero Cristo pastor dice que Él ha levantado en los rebaños terrenales, ha levantado pastores. No, 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 Señor. La hermanita que predica allá y que grita, ¡oh, aleluya! Ella dice que el hombre no sirve, que el hombre no vale, ¿no? Que el hombre no vale. Pero cuando se enferma se va a un médico. Ahí sí hay que confiar en lo que el hombre te receta y eso que es mundanazo. ¿No es cierto? Entonces, y cuando de repente se sube a un micro o hasta viaja en avión, ahí sí confía en un hombre que está manejando. Ahí sí, ¿no? Pero en lo espiritual no. ¿No será que no le gusta que le exhorten? No le gusta que le digan nada, como aquellos niños de la calle que a veces están fumando, lamentablemente, con mucho dolor lo digo, a veces esos niños que no tienen hogar, que no tienen padres, están a veces fumando, drogándose, duermen en las calles, robando. Y cuando a veces los quieren sacar para criarlos bien, ya no quieren, no les gusta, porque les gusta esa vida de vivir en la calle, les gusta hacer lo que ellos quieren y ya les es un estorbo que los lleven a una casa y que haya una autoridad y que le diga, es malo que te drogues, es malo que tomes, es malo que robes. No quieren. Ellos dicen, yo estoy bien, déjame la calle, yo estoy bien. Pregunta, ¿estarán bien? Entonces el Señor dice, yo he levantado pastores. ¿Cómo hacemos? Rompemos esa parte de la Biblia. ¿Cómo hacemos? Por favor. ¿Hasta cuándo? Verso 12. A fin de perfeccionar. Esa es la labor pastoral. A fin de perfeccionar. Esa palabra perfeccionar tiene que ver con hacerte madurar. No, no, hermano, no, eso no dice la Biblia. Muy bien, para que puedas enseñar la palabra. Muy bien, sirve por acá. Muy bien, esto no es correcto. Tu matrimonio, ¿no es cierto? A fin de que puedas madurar, ¿no? Para la obra del ministerio, de tal manera que todos sirvamos en la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, ¿no es cierto? Que es la iglesia del Señor. Pero ¿cómo alguien va a crecer como iglesia del Señor si está afuera, disperso, haciendo lo que quiere, sin rebaño y sin pastor? Ese es un problema. Seguimos, por favor. Muy bien. Vamos a Hebreos, capítulo 13, versos 7, 17 y 24. Hebreos, capítulo 13, versos 7, 17 y 24. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí, hermano. Miren, mis amados y queridos hermanos. Hebreos 13, verso 7, dice la palabra, acordaos de vuestros pastores, ¿no? Dice aquí el escritor de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Hay que decirle que se equivocó. Hay que decirle, no, yo no me acuerdo de nadie porque yo no tengo pastor. Yo no tengo pastor. ¿No es cierto? Yo soy una oveja y mi pastor es Jehová solamente. Pero acá el Señor en su palabra no dice, acuérdate de Jehová pastor. Acá dice, acuérdate de tus plural, pastores, pastores, que te hablan la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, yo veo YouTube, yo veo prédicas en el internet, lo que yo quiero, las que a mí me gustan y me calientan el oído. Esas me gustan a mí, ¿no? Yo no tengo pastor, yo no me acuerdo de nadie porque yo no tengo pastor. A mí me habla, mi pastor es YouTube, mi pastor es Google, ¿no? Me habla, pero a ellos sí les habla la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Cómo hacemos con aquellos que no tienen redil, que no tienen pastor? ¿Qué fe van a imitar? Si solamente ellos se ven y ellos interpretan la Biblia a su manera y ellos hacen lo que ellos quieren, nadie les dice nada, nadie los aconseja y hasta de repente si hacen algo malo, nadie los disciplina. Son como los niños de la calle. Como dijo, Jesús los encontró desamparados. ¿Qué desamparados? Huérfanos, como los niños de la calle. Verso 17, ¿parece? ¿Sí? Muy bien. Dice, más abajito, obedecer a vuestros pastores. Hay que decirle al escritor de la Biblia y al Espíritu Santo que lo inspiró, que se equivocó. Que se equivocó. ¿Por qué? Porque nosotros solamente tenemos que obedecer a Dios, porque Dios es nuestro pastor. Pero no, la Biblia dice, obedeced plural a vuestros pastores.
pastores. Miren, mi querido hermano. Ahora, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿A cabritos? ¿A quién le está hablando? Dígame usted. ¿A quién le está hablando? ¿A inconversos? ¿A quién le está hablando? A ovejas. Las ovejas tienen redil. Las ovejas tienen pastor. Hermano, Biblia, ¿no? Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Eso no les gusta. A los que no tienen redil ni tienen pastor, ¿a quién se van a sujetar? Ellos hacen lo que ellos quieren, como ellos piensan, como ellos sienten. Hermano, por mí normal. Si el problema es que eso está creciendo en estos tiempos y muchos piensan que es normal. No es normal, es antibíblico, antinatural. Esto no es correcto, no es escritural. Dice, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿De quiénes velan los pastores? Por las ovejas. Por eso, los que son ovejas, Jehová es mi pastor, de los que son ovejas, nada me faltará, porque soy oveja. Muy bien, dice, como quienes han de dar cuenta. Entonces los pastores dan cuenta. En Juan capítulo 10 dice la Biblia, Jesús el buen pastor, así dice la palabra de Dios, es aquel que entra por la puerta al redil. El buen pastor entra por la puerta al redil, Juan capítulo 10, y dice que saca las ovejas y las cuenta, ¿no? Por eso Jesús decía que tenía 100 ovejas, pero faltó una, ¿te acuerdas? ¿No? 100 ovejas y faltó una y dejó las 99 seguras por la una perdida. ¿Te recuerdas? Jesús el pastor, ya, escúchame bien, porque el pastor que el Señor pone en un redil, dice, dará cuentas. En el día del juicio, el YouTube no va a dar cuenta por ti, mi querido hermano. El Google no va a dar cuenta por ti, mi querido hermano. Una película cristiana no va a dar cuenta por ti. El pastor de la radio, del televisor, no va a dar cuenta por ti. Si tú eres oveja, tú tienes un redil y tu pastor, en el día que estemos delante de él va a rendir cuenta delante de ti. Ahí están las ovejas y el Señor preguntará, ¿quién es la autoridad de esta ovejita? Y ahí pasará tu pastor. Sí, bueno, sí, gloria a Dios. Así es. Pero ¿qué hay con aquellos que no tienen ni redil ni ovejas? ¿Quién va a dar cuenta por ellos? No lo sé. Pero acá dice la Biblia, son aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Verso 24, me parece ahora. Atentos. La Biblia dice, saludad. La Biblia dice, saludad a todos vuestros pastores. ¿Cómo hacemos con aquellos que no tienen redil y no tienen pastor? ¿A quién van a saludar? Yo saludo a mi Padre Celestial. Sí, está lindo. De verdad que a veces hablan y suenan tan espirituales, pero resulta que aquí la Biblia habla en plural, excepto tengas muchos dioses Jehovás. Si tienes muchos dioses Jehovás, entiendo. Pero aquí la Biblia dice, saluda a tus pastores. Está hablando no del pastor Jehová, está hablando de tu pastor aquí en la tierra. Si eres oveja y tienes un redil. Volvamos, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, vamos a glorificar el nombre del Señor, mis queridos hermanos, ¿les parece? Sí, vamos a dar fuertes glorias al nombre poderoso del Señor. Ahí en tu lugar, hermano, vamos con todo nuestro corazón, vamos a dar gloria al nombre del Señor, a su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y quién vive, mis hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? Cristo. Palmas al nombre poderoso del Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a tomar, ya nos quedan 10 minutitos o 9. Vamos a ir de bajada y vamos a ver 2 versículos más. A ver, Judas 1:8. Mira lo que dice la palabra. Judas 1:8. Mira lo que dice el libro de Judas, que es un libro que habla de la apostasía. Este libro habla de los últimos tiempos. Mira lo que dice. En los últimos tiempos, dice, no obstante, de la misma manera
se levantarán soñadores. ¿Quiénes son los soñadores? Los que siempre te dicen, no, que yo algún día, no, que, o sea, aquí no habla del sueño en el buen sentido, que uno siempre sueña con poner un negocio, sueña con de repente tener una casita propia, ¿no? Eso está bien, eso es todos. No, acá soñadores son aquellos que a veces te hablan, pero te hablan cosas irreales, te hablan imaginaciones que ellos sienten, ¿no? Y cuando tú los escuchas, su qué espiritual, no, el hermanito no congregará en ninguna iglesia, no tendrá pastor. Uy, pero hasta habla en lengua. Uy, la hermanita es brava. No, el hermanito, no, yo le pregunté y me dijo que él es cristiano y que tiene años en la palabra. Pero yo le pregunté y me dijo que no tenía iglesia, que no tenía pastor, pero es cristiano. ¿Será? ¿O será que son imaginaciones que cada uno se inventa, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios? En los postreros tiempos se levantarán soñadores que mancillarán la carne, ¿no? Y rechazarán la autoridad, problemas de autoridad. No, no, yo no me sujeto a nadie, a mí no me gusta que me exhorten, no me gusta que me hablen, yo no rindo cuenta a nadie, ¿no es cierto? ¿No? A lo mucho yo creo en Dios, a mí Dios solamente, aleluya, ¿no es cierto? Y no, yo no tengo redil porque no quiero que nadie, no quiero nada, y tampoco yo no tengo pastor porque yo, el hombre, ¿no es cierto? El hombre. Pero el día que te casas, ya sea en la iglesia o ya sea de repente en lo civil, es un hombre el que te hace firmar. Qué tremendo, ¿no? Qué impresionante. A veces somos tan incoherentes al hablar. Bueno, entonces dice, estos soñadores que se levantarán en los últimos tiempos rechazan la autoridad. Y ese es el problema hoy en día, mi querido hermano, ¿no? Yo entiendo que el mundo hable mal, ¿no? Que para qué hay iglesias, que para qué hay pastores. Yo entiendo que el mundo hable mal. Total, ellos no quieren que nadie les diga, por ejemplo, no te emborraches, deja a tu amante, no seas lisuriento. O sea, yo entiendo eso, pero gente que diga que es cristiana, que se llamen ovejas, que no tengan redil, ¿no es cierto? Porque toda oveja vive en un redil, en un rebaño, y que no tenga pastor, como según la Biblia habla, que toda oveja tiene un pastor. ¿Cómo vas a ser oveja si no tienes pastor? ¿Y cómo vas a ser pastor si no tienes ovejas? Hermano, por favor, hermanos. Entonces, esto que está aquí no es escritural y no es correcto. Rechazan la autoridad y al final hasta terminan blasfemando o hablando mal de potestades superiores. ¿Por qué? Porque cuando Dios levanta un pastor, salgamos por favor, y hay que ir buscando el texto. Cuando Dios levanta un pastor, cuando el pastor es un hombre levantado por Dios, según la Biblia, hay una potestad angélica que lo cubre. Mira, permíteme demostrártelo esto en la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Vamos para allá. Y ya con esto terminamos, ¿ya? Mira, el Señor habló un mensaje a la iglesia de Apocalipsis. Habían 7 iglesias. Literalmente no eran 7, habían más por diferentes lugares. Pero el mensaje era específicamente a 7 en Asia Menor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pregunta, ¿quién es ese ángel? Porque ese ángel es el que va a recibir el mensaje para luego predicarlo. O sea, indudablemente, literalmente, ahí está hablando del pastor. Pero el pastor no es un ángel, aunque es un mensajero, como lo es el ángel. Pero el pastor no es un ángel. Ahora, literalmente, aquí el ángel representa al pastor. Dice, escribe al ángel que he puesto en la iglesia de Éfeso. Vamos más arribita, a ver, verso, más arribita, hijita, buscando, acá, 8. Ahora, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Cómo es? Era un ángel, un ángel espiritual el que iba a recibir el mensaje para luego predicarlo en el púlpito, un ángel espiritual. No, era un pastor. Atento por acá, es un pastor. O sea, hasta el último libro de la Biblia, Dios está hablando que la iglesia, que la componen ovejas, ¿no es cierto? Pertenecen a un rebaño, ¿no es cierto? Pertenecen a un rebaño y donde Dios pone un pastor. Ahora, al ángel, vamos más acá, vamos más arribita, ahí. Escribe al ángel, hermano, tú ves las 7 iglesias,
al principio. Tú ves las 7 iglesias y las 7 iglesias dice, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel. Pregunta, ¿quién es el ángel ahí? Literalmente es el pastor. Literalmente es el pastor el que recibe, ¿no es cierto? Y el que enseña. Atento. Pero simbólicamente, hermano, un pastor no es un ángel. Pero quiero enseñarte que todo hombre de Dios tiene una autoridad angélica que lo resguarda. Por eso, quien habla mal en contra de un siervo de Dios está, como decía Judas, volvamos por favor, no solamente ataca al hombre de Dios, levantado por Dios, está en el anterior, ajá, ahí nomás, no, el anterior, donde está Apocalipsis, atrás. Así, así, hijita. Pásale así. Otro más. Listo. Acá, verso 8. El verso 8. Por eso la Biblia dice, estos soñadores que hablan cosas hasta espirituales, no tienen autoridad, no tienen Señor, andan dispersos, atento, y blasfeman de autoridades superiores. Porque cada hombre de Dios, cada autoridad puesta por Dios, tiene una potestad angélica que lo cubre. Por eso cuando dice la palabra de Dios en Apocalipsis, escribe al ángel, en sí lleve el mensaje al pastor, pero ese pastor puesto por Dios tiene una potestad angélica que lo cubre. Por eso quien habla mal de un hombre de Dios no solamente ataca al hombre de Dios, sino que también se está metiendo con aquella cobertura angélica por ser una autoridad de Dios que lo cubre, según la Biblia. Potestades superiores. Quien a veces, hermano, pelea con un siervo de Dios, daña a un siervo de Dios, no solamente lo daña humanamente a él, porque como dijo Moisés, ¿quiénes somos nosotros? Solamente servidores de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué somos nosotros? Entonces, quien daña a un siervo de Dios, se levanta contra un siervo de Dios, quien quiere hacer un mal contra un siervo de Dios, habla mal de un siervo de Dios, no solamente lo hace con él, sino ataca a la autoridad angélica que lo cubre. Y eso, hermano, es muy peligroso. Eso es muy peligroso, mi querido hermano. Por ello, es importante que cada uno de nosotros entendamos, mis queridos hermanos. Volvamos por favor al capítulo 1, al capítulo 2, de que según la Biblia termina, ¿no? Antes de que luego en Apocalipsis se vaya al cielo, la Biblia termina con iglesias, rebaños, donde hay un pastor. Donde hay un pastor. Porque ahí la Biblia no dice, escribe al pastor de la iglesia para que enseñe la palabra y luego que él se lo mande a los que están dispersos, ¿no? Escribe la palabra de parte de Dios a los que como ovejas congregan en un redil y como ovejas tienen un pastor. Gloria a Dios, mi querido hermano. Qué impresionante. Vamos terminando, por favor. A mí, mis queridos hermanos, me causa mucho dolor y mucha extrañeza hoy en día ver que este tipo de cosas comienza a crecer como si fuera una especie de cáncer, ¿no es cierto? Y ver, hermano, cristianos, hermano, que hablan diciendo, oh sí, gloria a Dios, llenan a veces en el Facebook, aleluya, Diosito es lo máximo. Pero tú le preguntas, ¿congregas? No congregas. ¿Tienes pastor? No tienen pastor. Y hasta te hablan Biblia, ¿no? No, pero yo oro en mi casa. En mi casa yo ayuno. ¿Te acuerdas de Saúl? Dice la Biblia que Saúl desobedeció a Dios cuando no venía el profeta y él mismo se puso a orar. Y él mismo se puso, hermano, a querer hacer cosas espirituales. ¿No es cierto? Por eso que la palabra fue, sacrificios yo no quiero, yo quiero obediencia. ¿Está mal que ores en tu casa? No. ¿Está mal que ayunes en tu casa? No. Pero sí está mal que no congregues, que no tengas una autoridad, alguien que en el día del juicio rinda cuentas delante de ti. Una autoridad que vele, que ore, que te cubra
¿no es cierto?, espiritualmente como una autoridad puesta por Dios, porque dice la Biblia en Romanos capítulo 12, toda autoridad es puesta por Dios, y quien se levanta contra la autoridad puesta por Dios, contra Dios lucha, contra Dios pelea. ¿Sabes, hermano? Gloria a Dios. ¿Sabes? Por ahí está mi celular. Yo estoy muy contento, hermanos, porque el día de ayer, me parece, recibí, hermanos, un mensaje de una jovencita. Y esta jovencita me decía en el mensaje, me decía, pastor, yo soy nueva, recién estoy escuchando la palabra, estoy conectándome siempre, y lo que usted predica me ayuda a ordenarme, me ayuda a ver las cosas de otra manera, aprendo mucho. Y ella me decía, pero he entendido que yo necesito como oveja, necesito un redil donde me cuiden. Y he entendido que si yo soy una oveja, necesito un pastor. ¿Y sabe lo que me dijo esta jovencita? Ella me dijo, yo quiero que mi casa, mi redil, sea la gloria de Dios. Y yo quiero pedirle si usted puede ser mi pastor. Ella es nueva, hermanos. Yo le respondí, pero hoy quiero hacerlo públicamente. Ella se llama Ángela Galvez. Y con mucho cariño, no solamente a ella, a todo nuevo, el cual al venir a Cristo a convertirse, están entrando a este redil y necesitan, lógicamente, de un pastor, ¿no es cierto? Yo quiero decirte a ti, hijita, que a partir de este momento eres bienvenida, ¿no es cierto?, a este rebaño, a este redil, la gloria de Dios. Y a partir de este momento te cubrimos en autoridad, ¿no es cierto? Te cubrimos en autoridad, coberturamos tu vida como una ovejita nuestra, de tal manera que todo mal y todo ataque del maligno, primero, ¿no es cierto?, tiene que venir en contra nuestra. Y todo aquel que quiera a tus pastores atacarlo, hay una cobertura angélica encima también. Porque Dios es un Dios de autoridades, ¿no es cierto? Así que te cubrimos, hijita, te damos esa cobertura como miembro a partir de hoy y te recibimos como una ovejita nuestra, como una hija nuestra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando ella me habló, me dijo, pastor, yo estoy muy interesada, y luego que yo le dije a ella, bienvenida, así es, así va a ser, me gustó porque ella puso, gracias, ya no me dijo pastor, sino gracias, mi pastor. Qué lindo, ¿no es cierto? Porque cuando ella todavía no se sentía en la iglesia, no se sentía todavía como recibida, ella me dijo, pastor, me gustaría entrar, me gustaría que usted sea mi pastor. Pero cuando yo le dije, bienvenida, te recibimos, ella me puso, gracias mi pastor, gracias mi pastor. Qué hermoso. Así que yo oro con todo mi corazón que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que a partir de hoy entendamos que Dios es un Dios de orden. Quien quiere encontrar a Dios, que camine en orden. ¿No es cierto? Porque Dios es un Dios de orden. Predicando esta palabra, hemos hablado de ovejas sin pastor, pero creo que sería bueno hablar también de ovejas sin redil. Sería otro tema, ¿no? Ovejas sin redil. Vamos a ver cómo lo hacemos, a ver si lo damos mañana.